Voy a tratar de hacer, por supuesto, velozmente la formación del Estado santiagueño. Y para eso les voy a pedir que se ubiquen segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Para que sea así más rápido y más clarito, lo voy a tomar en tres aspectos. En la conformación misma del Estado, en la ocupación de las tierras hasta conformar nuestros límites y nuestras provincias, y lo que conlleva todo esto, un progreso económico. Todo esto en el marco de la Constitución Nacional de 1853, que tenía como ideas rectoras la idea de civilidad, modernidad y progreso. Ahora, ¿cómo hacerlo en una provincia que era periférica, que tenía un porcentaje bastante importante de su territorio ocupado por el indio y que veníamos de un sistema político basado en el autoritarismo y en el caudillismo? ¿Cómo hablar de progreso y de modernidad y de libertad en esa época? La verdad que fue un proceso lento, marcado por las contradicciones, más continuidades que cambios, y sobre todo discursos que no iban muy de acuerdo con las prácticas. De hecho, llegan al poder los Taboada, irrumpen en el poder, y ahí cuando digo irrumpen los Taboada ya estoy hablando de violencia en la manera de llegar, y los Taboada, un grupo que toma el poder y que empieza a colonizar algunos resortes del poder, y que se contradice con estas ideas de progreso y libertad que tanto nos pedía la Constitución Nacional. Por eso muchos van a hablar del protoestado, todavía incipiente, porque si bien hay una Constitución en 1856, esta Constitución tiene visos liberales, hay una división de poderes, pero está muy centrado todo en el poder ejecutivo. Hay una Cámara Legislativa que viene a refrendar a los actos de gobierno y hay un poder judicial que está dibujado desde los papeles porque no había funcionarios muy probos, pero hay todo un indicio y el control social estaba en manos de los jueces de paz y de los comandantes de frontera, porque la idea era el imponer el ideal taboadista liberal en toda la provincia. Estas ideas liberales que a lo mejor en la política no se dieron muy fuerte todavía, sí se van a dar a nivel económico, porque la economía va a centrarse en la frontera del Salado. Esta tierra se va a ver como una zona de posibilidades, va a haber todo un mercado de tierras, porque también, de acuerdo con las ideas de Sarmiento y de Alberdi, que decían que nuestros enemigos eran los ríos sin navegar y las tierras sin producir, en un contexto internacional donde era posible exportar el algodón y había toda una revolución industrial y una Europa que necesitaba de nuestros productos, hacer navegable el Salado permitía sacar la producción mucho más rápido. Eso va a implicar poner, para asegurar la frontera y extenderla y ganarla al indio, una línea de fuertes y fortines para asegurar la paz y la tranquilidad, establecimientos agrícolas militares para que no haya deserción, para que las familias de los soldados se queden y produzcan y vayamos asegurando la frontera, y todo controlado por una Guardia Nacional que era como el brazo armado del poder. Esto era posible y se fue dando los primeros pasos para ese Estado, consolidar ese Estado, pero ustedes saben que mucho tenía que ver la relación que mantenían con el poder de Buenos Aires, y que los Taboadas no hayan apostado a Sarmiento, que era el nuevo presidente, hizo un cambio de cosas y de hecho hubo un recambio político en la provincia, otro nuevo grupo de poder se instala, eso va a generar cierta inestabilidad política, pero un pasito más en la consolidación del Estado, porque
si bien vamos a mantener un poder ejecutivo fuerte, un primer ministro, una una legislatura que por ahí es caja de resonancia de todos los conflictos de intereses entre algunos grupos de poder, la justicia se va a ir organizando mejor, hay un código de procedimientos y el Estado se va como consolidando. Y a nivel, la frontera sigue avanzando, pero el eje de la economía se va a trasladar ahora a la región del Salado, porque de allí eran estos nuevos actores sociales que entran en la política. Todo tiene que ver con la relación que estaba pasando con las relaciones económicas a nivel nacional e internacional, la idea de inversión de capitales. Hay un inicio acá en Santiago, hay producciones agrícolas industriales y ahí esto de sacar la idea de que Santiago nunca produce. Seguíamos siendo una provincia periférica, pero se apuesta mucho a la producción de azúcar. Nosotros teníamos una muy buena producción de azúcar. De hecho, el Estado apoya, el Banco Hipotecario da el primer préstamo a Saint-Germain para el Ingenio Contreras, pero junto con el Ingenio Contreras hay otros establecimientos agrícolas industriales, Colonia Pinto, Nueva Esperanza, Nueva Trinidad, otro que es también Trinidad, los de McLean, los de Lorenzo Facio, una serie de establecimientos que nos está hablando de la producción santiagueña. Pero ustedes saben que, de nuevo, estas relaciones que con el gobierno nacional por ahí nos jugaron una mala pasada, porque al momento del tendido de las vías férreas se desvió un poquito y favoreció más a Tucumán, que de allí eran Avellaneda y Roca. La vía férrea llegó a la zona productiva y eso fue en detrimento de nuestra producción agrícola de azúcar en ese momento. Pasamos, yo siento que voy volando, pero así lo debo hacer. Pasamos a otro momento donde ya se va estructurando más el Estado santiagueño, y acá se empieza a ver al Estado como agente de cambio. Un Estado que crece burocráticamente, que se va consolidando. Hay una reforma constitucional en 1884 y una organización de las instituciones del Estado. Se crea rentas, el Ministerio de Hacienda, el Registro Civil, el Registro de Bienes Raíces, la Contaduría General, el Departamento Topográfico. O sea, ese Estado ya es un Estado como más moderno, más consolidado, como dije recién, con una burocracia más importante, un Estado que busca recaudar dinero para pagar todas estas cuestiones y que entiende que es importante ayudar al productor. Se crea el Banco Provincia y se apuesta a esta economía agroindustrial, pero de todas maneras no podemos desarrollarlas porque las provincias limítrofes nos llevan ventajas. Una de ellas es porque nosotros los santiagueños no recibimos la inmigración que recibieron las otras provincias, y eso nos afectó en cierta manera. Aparte, también otro problemita que tenemos es la inmigración, las emigraciones golondrinas que van a las zafras, y nosotros en ese momento quedamos como una provincia que más que nada en relación al mercado mundial nos dedicamos al obraje, y eso creo que es un dolor que todavía tenemos los santiagueños. Pasaríamos a otro momento, y estoy contenta porque voy feliz y rápido con los tiempos. Pasamos a otro momento ya de consolidación del Estado, y ahí solo me quería referir al accionar de Agustín Álvarez, Antenor Álvarez, que lo vamos a tomar como el médico, el sanitarista, el que tenía la idea que la sociedad era
un cuerpo social y había que cuidar al cuerpo igual que a la sociedad. Se estaba planteando la idea de Estado, salud y pobreza. Entonces va a ser una cantidad de obras en relación a la sanidad y al urbanismo. Y en esto, lo que le comentaba a Rodolfo antes de empezar, algo muy característico nuestro en 1902 fue la creación del Parque Aguirre para sanear toda esa zona que en cierta manera era foco de paludismo, rellenar, y la famosa idea que todos la deben conocer del Día del Árbol, de haber llamado a 1000 chiquitos, que me pareció una idea fantástica, de las escuelas para plantar árboles y secar esa ciudad, y que también me pareció una muy buena idea, Rodolfo, cuando fueron los 100 años de ese evento, lo organizó nuevamente en Santiago y fue una fiesta santiagueña completa y total. Ahí contaba recién Alicia de cómo ese protoestado se empezó a transformar con una constitución y un crecimiento. Una pequeña anécdota con respecto a eso, allá por el año 1832 se produce un litigio entre dos personajes. Uno de ellos era Dionisio Maguna. Dionisio Maguna ha sido un personaje importante que firmó el Acta de la Autonomía de Santiago del Estero, y otro personaje que ocupó varios cargos fue José Domingo Iramain. Este Dionisio Maguna tenía, disculpe si alguno es descendiente o algo, ¿no? Pero bueno, era una cuestión de la época, tenía campos en el interior, cerca de Córdoba, y tenía la costumbre de correr un poquito la vara, ocupando otros campos. Entonces se iba apropiando hasta que se topó con el campo de Iramain. Esto generó una situación donde Iramain, que era un personaje fuerte, le inicia una demanda a este personaje, y esa demanda se lo envía a Santiago, a la capital, porque en el Cabildo funcionaba la parte de justicia, que era entre comillas, ¿no? Era alguien, el que ejercía la justicia, aparte del gobernador, era el más leído o la persona que estaba más instruida. Entonces, se resuelve aquí en el Cabildo de Santiago del Estero la expulsión del campo, es decir, se resuelve que tenía razón Iramain y piden el lanzamiento del campo de Dionisio Maguna. Las actuaciones las mandan al interior, las mandan a la comisaría de ese momento que estaba ahí, y las recibe el comisario, pero ahí hay un problema, no sabía leer ni escribir el comisario este. Entonces, ¿qué hace el comisario? El que tenía más a mano justamente era uno de los actores, que era Iramain. Iramain le lee la resolución, y la resolución dice que se deberá lanzar del campo a Dionisio Maguna. Entonces el comisario interpreta bien la orden, va con un grupo de gente, uno pensaba que era para correr las varillas y correrlo del campo, y lo matan a lanzazo a Dionisio Maguna. Es decir, la falta de conocimiento o la falta de saberlo leer y escribir por parte del comisario comete un crimen aberrante. Es decir, ir y matarlo a lanzazos es una locura. Claro, al decir lanzar del campo significa es expulsar, un término jurídico. Ahí esto genera otro tema. Ahora se dice una denuncia a Iramain. Lo toman a Iramain porque era el instigador de la muerte de Dionisio Maguna. Y el tipo dice, no, yo lo único que he hecho es leer la resolución. Si él no sabe leer, no tengo la culpa, si no sabe interpretar. Por supuesto que algo sabía interpretar Iramain. Entonces, esas anécdotas o esas situaciones que suceden con un personaje importante genera que a medida que va pasando el tiempo, el Estado empiece a ver de otra manera y empiece a tratar de crecer y tratar de educar, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde los jesuitas, la misión que tenían era, ellos armaron una casa, volviendo al censo de 1608, dicen la casa de estudio de gramática, escuela donde cursaban, donde se enseñaba a leer y escribir a españoles, mestizos e indios. Es decir, tenían esa misión, ¿no? Por a lo largo del tiempo, después, por lo que comentaba Jimena, se va perdiendo un poco,
pero lo bueno es que el Estado empieza a crecer y empieza a ver todas estas situaciones que no vuelvan a suceder. Entonces, y ahí un poco es la capacitación de todos nosotros. Nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que saber qué estamos haciendo, no solo por nosotros, sino por el bien común, ¿no? Que esa es la idea me parece que todo este curso que se está haciendo es saber que nosotros somos actores, como decía bien el amigo, y tenemos que aprender a brindar para el bien común, ¿no? Para la gente. Esa era la idea.